Bueno, estamos en contacto con María Angélica Marmet. Ella es integrante de la Escuela de Psicología Social. Es una amiga y es alguien que siempre nosotros las convocamos para charlar, para analizar, para ayudarnos a pensar situaciones que se dan en nuestra sociedad y qué mejor a partir de la psicología social hacer una especie de análisis o algunos disparadores para pensar situaciones que nos están ocurriendo como sociedad. Y sin ir más lejos, lo que ha sucedido este fin de semana, que quizás no tomemos dimensión de lo que puede significar a futuro, que la gente a partir de una bronca o un hastío, la falta de respuesta o soluciones, que opte equivocadamente en recetas mágicas o en caminos equivocados. Y me parece que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en función de hacer plantear desde un lugar subjetivo como es el pensamiento de cada uno de nosotros, pero defendiendo lo colectivo. Creo que esto es lo fundamental. Y nosotros respaldamos las políticas públicas, respaldamos la presencia del Estado y me parece que es sumamente importante estos valores, que son los valores democráticos y los valores que tenemos que respaldar cada uno de nosotros como sociedad. María Angélica, una introducción larga, pero me parece que es importante hablar en estos términos porque hay situaciones, la crisis a veces nos pueden llevar a equivocaciones y tenemos que tener la cuestión fría, el pensar y para luego actuar. Y me parece que ustedes siempre tienen la palabra justa o por lo menos el análisis que nos permitan tener algunos elementos más a la hora de reflexionar juntos sobre situaciones en la sociedad. En primer lugar, muchas gracias. No, de nada, Aldo, un gusto. Sabés que siempre, digamos, a mí me interesa por ahí charlar, aunque siempre es un nivel de exposición cuando uno se pone en estas lides, pero viste, lo tomo como la posibilidad de pensar junto con alguien que desde un medio de comunicación efectivamente pone esos valores en juego y pone la defensa de esos aspectos en juego que no me parecen menores. Eh, yo lo primero que te diría es, mirá, hace un rato en los intentos de esta mañana de poder armar el programa y que no pudimos a la mañana grabar, me comuniqué con un egresado, un compañero nuestro de la Escuela de Psicología Social en el norte, porque estábamos planeando una capacitación. Y entonces lo llamo para terminar de armar, de organizar, y me dice que teníamos que posponerlo, porque estaban en un momento muy crítico, porque justamente se habían, digamos, hace 2, 3 semanas atrás, habían detectado una situación realmente muy terrible, y me dice, es que la gente tiene hambre. Y entonces vamos a tener que posponer, dice, la capacitación, porque toda la organización en la que él está y que estábamos planeando esto, dice, estamos abocados a poder asistir porque hay hambre. Digo, me parece que viene bien como ejemplo a título de lo que comentabas, porque efectivamente vivimos, me parece, en un momento muy crítico, una situación de mucha crisis. Esto era desde hace 3 semanas, no me quiero imaginar después de las PASO, ¿no? El comentario y a veces hasta en chiste que sirve como para poder pasar la angustia, mucha gente ha comentado, bueno, ¿cómo hago para ir el lunes al supermercado o el martes al supermercado cuando yo con la plata que tenía dispuesta la semana pasada compro seguramente muchas menos cosas de las que necesito hoy? Es decir, esta situación de enorme incertidumbre, la hemos hablado con vos en otro programa, esta esta situación de carencia y de necesidad permanente que gran cantidad de gente vive, produce un enorme padecimiento. Y a mí me parece que la psicología social ahí, que siempre se para desde, te diría, desde intentar comprender este sujeto que somos y que no es un sujeto general, único, sino que hay una enorme cantidad de aspectos que luego hay que particularizar por edades, por sector social, por prácticas, por bueno, miles de cosas, pero digo, hay algunos elementos generales que nos sirven como para poder empezar a pensar a este sujeto de este tiempo. Y me parece que
en ese sentido la psicología social está aportando, viene aportando, un aspecto que, si querés, en la sorpresa de las PASO, operó fuertemente o se jugó fuertemente, que tiene que ver primero con este sujeto que en una incertidumbre permanente de hace mucho tiempo, pero cuando digo permanente no quiero decir que se mantiene siempre igual, sino que es una incertidumbre que tiene momentos de pico críticos, como por ejemplo esto que decíamos de estos días, ¿no? Ese sujeto en esa situación de enorme incertidumbre ha ido padeciendo, está padeciendo y está también harto de padecer. No encuentra soluciones, no sabe cómo buscarlas en lo colectivo porque viene, te diría, hace mucho tiempo recibiendo un mensaje de que lo colectivo no sirve, no hay organización que valga, que mejor hace la tuya, que hace la propia. Es decir, mensajes que fueron cada vez limando el encuentro con el otro. A eso yo recuerdo que en algún programa con vos le dimos mucha importancia a un tema que nosotros decimos es el maltrato absoluto de lo que es la diferencia. La diferencia, aquello que me hace justamente la posibilidad de conversar con alguien, de compartir con alguien y de crecer, de enriquecerme con otra idea, con otra práctica, con otras formas de ver la vida, con otros posicionamientos. Eso está puesto en el lugar del antagonismo, ¿no? De la descalificación. Y por lo tanto cada vez me voy quedando más solo o más sola. Esa, ese mensaje que los medios de comunicación son responsables de haberlo difundido muchísimo, muchísimo, no todos obviamente, pero sí muchos, eso va produciendo un deterioro, va produciendo un centramiento, va produciendo una fragilidad que obviamente no se puede sostener en el tiempo sin que pase nada. Entonces digo, a nosotros como corriente de pensamiento nos ocupa la salud. Y cuando digo salud no digo ausencia de enfermedad, sino que digo la búsqueda de que podamos ser más felices, más plenos, crecer, aprender, conocer en el mundo en el que vivimos. Y eso ha sufrido y viene sufriendo un enorme deterioro en la vida social cotidiana que tenemos, ¿no? Además, ten en Digo, cuenta, María Angélica, que bueno, que esta salud tiene que ver con un contexto social, un contexto histórico, económico, en un orden mundial, en una cuestión de recursos, de la utilización de recursos, de jerarquizar cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y en esos valores repercute la salud nuestra, la salud colectiva de todos. Y creo que, digamos, está bien también comentar esto porque si no, el sujeto no está ajeno a una realidad y responde muchas veces ante un estímulo que es el entorno en el cual vivimos. Tenemos que cambiar muchas cuestiones, pero también busquemos las soluciones de este entorno sea mucho más gratificante o que no dé respuesta a la vida, principalmente porque acá está en juego la alimentación, que es lo primero que tenemos que preservar para conservar la vida. Entonces, todas estas cuestiones me parece que son interesantes plantearlas porque no dejan de ser un elemento para ser tenido en cuenta. mira, está en juego la vida efectivamente de millones de personas, así como también podremos empezar a pensar que está en juego la vida en el planeta, con lo que está ocurriendo. Digo, que yo esté con abanico en agosto, ¿no? Es un signo de que algo no anda bien en este planeta. Pero bueno, digo, sin reducirlo tanto, pero sí sabemos que el riesgo del cambio climático ya no es un riesgo tan lejano, sino que es algo que efectivamente está operando y que pone en riesgo la vida de millones en el planeta. Pero además, digo, en esto, Ana Quiroga hace poco tiempo, noviembre del año pasado, ¿te acordás que hablamos sobre la jornada de psicología social en Santa Fe? Ana Quiroga dijo que este sistema le estaba proponiendo al sujeto humano un lugar de descartabilidad. Es decir, esta fragilización de la que yo hablaba tiene además como propuesta hegemónica del sistema que sos descartable. Sos tan descartable que tu vida puede valer lo mismo que cualquier cosa. Es decir,
lo humano se fue convirtiendo cada vez más profundamente en una mercancía que se puede vender o comprar y que tiene el valor que otro le asigne, pero cada vez ese valor es menor. Yo digo, creo que estamos en un momento en el que la disputa por el conocimiento, por la calle, por el encuentro o el desencuentro, la disputa por si la ganancia es lo principal en la vida o esto de la búsqueda de vivir más plenamente, del encuentro con los otros, de crecer, eso está al rojo vivo, diría. Y me parece que se expresa en las múltiples situaciones que se dieron, por ejemplo, el otro día con la cuestión de las pasos, ¿viste? Con la sorpresa, con esta cuestión de, por ahí, creer en algo que aparece como nuevo y con un discurso nuevo, que es un discurso nuevo porque está construido sobre falacias, porque en realidad lo que tiene es mucho de viejo. Y como no se lo conoce porque no se difunden las causas de las situaciones que vivimos, porque no se comprende la articulación de los distintos procesos que hacen a lo que vivimos, entonces hay mucha gente que termina confiando o creyendo, pero porque no hay un análisis fuerte. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y además, Sí. María Angélica, creo que tenemos poca memoria porque la receta de la dolarización la llevó adelante Caballo, no solamente en nuestro país, sino también en Ecuador, con las consecuencias que esto tuvo aparejado, porque es Uh algo -huh. irrisorio, no podemos construir una sociedad desde otro lugar con una moneda que no es propia. Pero también esto que vos hablabas, me parece que también está en discusión el sistema de representación, el sistema de valores, el sistema de representación también política, y creo que tenemos que ver todas estas cuestiones porque también hacen a este análisis. Sí, Aldo, pero ¿sabés qué? Para poder pensar en esas cosas, para poder encontrarse con otro a debatir política y a construir política con otro, primero tenés que, de mínima, tener algunas cuestiones de tu vida resueltas. Resueltas de modo tal que eso te permita dedicarte, por ejemplo, a pensar. Y cuando alguien, como decía hace un rato, no tiene para comer ese día, su único tema es cómo garantiza la vida suya o la de su familia. Entonces es muy difícil plantearle, por ejemplo, la memoria. A la vez, te diría, hay una forma de contar la historia, que es a lo pasado pisado, ya fue, o es aquello pasado, tiene y de algún modo se refleja en el presente. Hay aspectos de ese pasado que se ligan, que se ordenan con este presente. Este presente no nació de un zapallo. Este presente tiene que ver con esas cuestiones del pasado. Cuando esto está fragmentado, cuando esto está todo cortado, cuando tu encuentro con el otro es solo con el idéntico, y te digo un elemento más que me parece muy importante y que también hemos aportado mucho en la psicología social y lo trabajamos mucho durante la pandemia, una de las cosas que a este sujeto tan fragilizado lo ayuda a medianamente encontrar cierta seguridad es cuando se encuentra con un otro fantasiadamente idéntico. ¿Dónde se encuentra con ese fantasiadamente idéntico? En el discurso de odio, por ejemplo. Entonces empieza a ser un elemento que te organiza internamente. Yo soy amigo de o amiga de o pertenezco a tal grupo porque odiamos o nos enfrentamos con. Entonces, ese nivel de fragmentación produce mucho padecimiento y te imposibilita planificar un futuro, pensar, proyectar. ¿Me entendés? Es muy complejo. Y una cosa más antes que me olvide, porque es verdad lo que decís de la memoria, pero para algunos que tenemos edad es memoria, porque hay muchísima juventud que no vivió, no la crueldad, te diría, de la propuesta de dolarización, que voy a ir a otra crueldad, que la vivieron millones de familias en este país, cuando en los 90 se produjo la privatización de las empresas del Estado. Para poder hacer eso, se buscó y se generó un consenso en la población que aquel sujeto que era enormemente valioso porque llevaba el progreso, porque iba a los lugares más inhóspitos, porque iba a los pueblos más pequeños y los conectaba, los relacionaba, etcétera, ese sujeto que era valioso porque su tarea era para la comunidad,
viró, merced a los discursos del poder, a ser el ñoqui, el mantenido, el que no trabajaba, el que todos manteníamos. Entonces se destruyó su autoestima, se lesionó profundamente a la persona y se lesionaron familias, y eso fue muy cruel para garantizar un negocio, No, y con que eso fue la también privatización. llevó a la pérdida de vida, porque hubo mucho suicidio a partir de esto, de Exactamente. sentirse descartado, que no servía para Claro, oposición, no tener inserción laboral, y la construcción de una familia en función de un trabajo. Cuando pierde el trabajo, pierde el rumbo, pierde lo que le exactamente. garantiza la subsistencia, el ordenamiento, la estructura familiar. Y bueno, eso también lo han estudiado la psicología social, ¿no? De cómo los Y centros de esto, los centros y, industriales, principalmente aquellos que fueron descartados, que fueron expulsados del Estado como empleados del Estado, terminaron tomando decisiones que son muy dolorosas, pero también nos tienen que poner de alerta, porque cuando existe esta anomia o existe esto que nos lleva justamente a la pérdida de las vidas, a tomar decisiones tan drásticas, quiere decir que estamos muy enfermos y que tenemos que velar por una salud colectiva que busque soluciones. y yo te diría, más que enfermos, estamos padeciendo de una enormidad. Y ese padecimiento tiene altísimos costos. Algunos toman esas decisiones, tal como decís, y me parece que justamente por eso hay que dar discusión. Y yo te decía, hay muchos jóvenes que probablemente todavía no, o no recuerdan o no saben esto que sucedió en sus grupos familiares o en la comunidad a la que pertenecen. Entonces, me parece que es una gran tarea de los medios de comunicación y de quienes vivimos esta etapa, de contarlo, de decirlo, pero para poder, me parece, por un lado, desenmascarar propuestas que en todo caso vuelven a ser sobre esa cuestión vieja, que son propuestas que generan muchísimo dolor y que ese dolor lo pagan las vidas, efectivamente. Y además, me parece para ayudar a pensar, para que podamos empezar a pensar juntos y juntas de otra manera. Mira, hay una frase de Pillón que se usa mucho en general en las redes, que él decía que para sobrevivir, planificar la esperanza junto a otros. Digo, bueno, en los momentos tan críticos, la sobrevivencia es lo que está primero, ¿eh? Es lo que está como urgencia, como punto de urgencia. Pero ese punto de urgencia no lo resuelvo sola, no lo resuelvo solo, lo resuelvo cuando me puedo juntar con otros y encontrar la posibilidad de planificar un proyecto, un futuro, por acotado que sea, pero es en esa planificación donde se van encontrando las fuerzas, no en el encierro, en quedarse adentro, en quedándose solo, etcétera, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta que la participación es fundamental. Sabemos acá hubo mucha gente que no fue a votar, que muchos votos en blanco, muchos votos anulados, y creo que la única forma de canalizar es la participación, tomar decisiones colectivas, que la salida es colectiva, no individual, que, que es necesario el rol del Estado para garantizar la salud, la educación, y no, digamos, destruyendo justamente los pilares o los derechos que se han conquistado a lo largo de todo este tiempo. Y creo que preservar los derechos, buscar de mejorar la calidad de vida, tiene que ser un compromiso de todos. La soberanía popular, por así decirlo, que todos seamos partícipes de un proyecto común, pero ese proyecto Bueno, tiene que pero, ser colectivo, no solamente muy pocos y que esos pocos sean los que tengan el poder económico. El resto, bueno, pero viste cómo ahora una de las cosas que hay que empezar a debatir son las palabras que se usan, ¿no? Entonces, por ejemplo, soberanía es una palabra que está pasada de moda, o casualidad, ¿no? Es decir, en el momento de mayor tensión en la pelea por quién se apropia de los recursos que van a garantizar la vida en el planeta dentro de poco, esos negocios, entonces sobre esos negocios se monta y soberanía no existe más, es una palabra vieja. Hasta hubo alguien que planteó que podíamos regalar las Malvinas. Digo, como para, bueno. Y la otra, libertad. ¿Cuál es la libertad individual que se pregona? ¿Quién puede? Porque se liga libertad a capacidad de decidir. Y yo decido lo que quiero. ¿Quién decide lo que quiere? El que tiene la condición hoy para poder tomar decisiones. Hay millones, millones que no pueden decidir qué hacer cada día cuando se levantan porque solo tienen que decidir cómo hacen para sobrevivir. Entonces, son palabras
vacías de contenido y que encima se las usa, te diría, para seguir generando mucho padecimiento. Es muy cruel lo que está ocurriendo y me parece que tenemos una gran tarea en términos de dilucidar estas cosas, de dar debate, de dar discusión, de no quedarnos en el encierro de la cosa que cada cual piensa. ¿Puede estar equivocada? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Decime lo tuyo, ¿cómo transformo lo mío? Bueno, me parece que parte de esa tarea es la que tenemos. Es una lucha de los significados de las palabras, una cuestión semántica, pero también una cuestión que tiene que ver con la apropiación del, digamos, de los valores, porque hablar de libertario, alguien que realmente no es libertario, yo cuando me hablan de libertario pienso en un Osvaldo Bayer, un tipo que digamos, de toda su vida ha demostrado con su accionar los valores que tenía. Pero este tipo de libertario que pregona está más asociado al nazismo, al fascismo, que a una política social donde el individuo era en función de los otros y construir una sociedad mejor. Estos tipos, estos libertarios, pregonan la libertad de mercado, la libertad del poderoso, digamos, el poder del dinero, de los recursos en función de los valores que tienen que ver con los valores sociales, los recursos sociales. Y bueno, creo que ese es el debate también que tenemos que dar, el debate de las palabras y de los significados, porque creo que si no, nos están engañando y no nos damos cuenta de este engaño que es tan importante preservar principalmente las verdades. Y lo que pasa es que te diría que es tanto padecimiento, cansa, harta. Entonces, cuando uno encima quiere ir a discutir y tiene que entender que el otro casi que tampoco tiene ni siquiera ganas de escucharte. Lo único que tiene ganas es de castigar a alguien, al que ve, al que le carga todo el sayo, y que en muchas cosas tiene razón en cargárselo, porque digo, cuando alguien se plantea hacer política y desde ese lugar dirigir los destinos de millones de personas, bueno, tiene una responsabilidad que cumplir. Bueno, digo, me parece que la gente harta de ese viejo político termina asumiendo como nuevo, te repito, lo que no lo es, lo que no es nuevo, pero bueno, me parece que hay que ir acompañando ese proceso, entendiendo el hartazgo, no negándolo, entendiéndolo. Yo creo que es hora también de discutir una reforma política, el tema de los cargos, el tema de las remuneraciones, el tema de las jubilaciones, el tema, muchas cuestiones, el tema de la corrupción, el tema de la justicia. Hay muchas cuestiones que se pueden modificar estando en democracia y participando, reclamando al poder político. Pero va a haber un momento en que nosotros nos van a silenciar porque en función de otros intereses que no son los nuestros. Y creo que tenemos que Seguramente. preservar esas libertades. Y sí, seguramente eso ocurre en los procesos que no son democráticos. Es así, lamentable. Pero por eso te decía, creo que es un momento en ese sentido crítico, pero donde se puede salir. ¿Cómo se puede salir? Con la discusión abierta, con la posibilidad de acompañar al otro a la reflexión, entendiendo primero desde dónde intenta castigar y poniendo el eje efectivamente en esto que decís. La política no está dando respuestas, no las ha dado, o no las ha encontrado, o no quiere pelearse con los que se tiene que pelear y por lo tanto tampoco por eso las puede elaborar. Pero digo, hay un sector mayoritario que está harto de sufrir. Y creo que parte de eso es lo que se expresó en las PASO el otro día, ¿no? Bueno, Y bueno, María Angélica, muchas gracias como siempre. no, a mí me parece que, bueno, que al menos empezamos a pensar y ojalá que lo que venimos caracterizando de la subjetividad en este momento sirva como para que, bueno, todas y todos nos podamos poner a pensar que cómo se hace para acompañar a este sujeto a un proceso de reflexión y a un proceso de asunción de su protagonismo, ¿no? En la lucha social. ¿Eh? Gracias a vos, Aldo. No, como siempre, muchas gracias a vos.